Muy buenos días. Hoy es lunes 29 de junio del año 2020. El tema para hoy, el tema del mensaje, o el título del mensaje más bien, es No seas como el mulo o como las mulas. Es un título bastante fuerte, pero es bíblico. Más adelante vamos a ver el texto. ¿Por qué traje este tema sobre las mulas? Precisamente porque en Colombia en este momento la gente está actuando irracionalmente. Tenemos que decir la verdad, no nos gusta, pero es la verdad. La gente está actuando como si no hubieran dimensionado todavía la gravedad de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Entonces, para comenzar rápidamente, veamos el primer texto, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice: el avisado, el prudente, el astuto, el que es inteligente, ve el mal y se esconde. El prudente ve el peligro y lo evita, toma precauciones. A mí me dicen que soy un poco exagerado con las precauciones que estamos tomando con mi esposa con respecto al contagio por el nuevo coronavirus. En mi consultorio médico yo tengo que utilizar algunos implementos de bioseguridad, de protección. Entonces tengo que utilizar un traje antifluidos, tengo que usar un tapabocas, tengo que utilizar un gorro quirúrgico y una careta, esas caretas de plástico. Mientras hago consulta, tengo que estar así. Cuando salimos de allá, nosotros nos cambiamos todo con mi esposa. Ella es mi asistente en el consultorio, mi mano derecha. Nos cambiamos el tapabocas, nos cambiamos el gorro quirúrgico, nos cambiamos la careta, nos lavamos antes de salir y salimos a la calle con todas esas cosas. A veces nos miran un poquito raro, pero no nos importa, porque nos estamos protegiendo. Entonces, el que es inteligente, digámoslo con otras palabras, el que tiene entendimiento, toma precauciones, que es lo que no está ocurriendo hoy en Colombia. La gente está tomando muy tranquilamente lo que está sucediendo. Dice el texto: pero los simples, y les digo como dice en las otras versiones de la Biblia, los simplones, los ingenuos, los inexpertos, los insensatos, los imprudentes, pasan o avanzan a ciegas y reciben el daño, son afectados, castigados. Hay otras versiones de la Biblia que dicen: los que les falta el entendimiento, los tontos, siguen adelante a pesar del peligro y reciben o sufren las consecuencias. Les he dicho varias veces que los textos bíblicos que yo presento en estos mensajes los saco de 11 versiones de la Biblia. O sea que si ustedes quieren encontrar igual en su Biblia no lo van a encontrar. Tienen que
leer en diferentes versiones para encontrar todo esto que yo menciono. Proverbios capítulo 27, versículo 12, dice lo mismo que el anterior. Lo leo rápidamente. El avisado, el astuto ve el mal y se esconde. O sea, el hombre prudente ve el peligro y lo evita, toma precauciones, se pone a salvo. Y les cuento otra anécdota mía. Junto con mi esposa, nosotros salimos del consultorio y de una vez, si acaso salimos a hacer una compra, hacemos la compra y nos encerramos hasta el otro día. Y desde muy temprano, porque yo estoy atendiendo solo unas pocas horas, de 6 a 9 de la mañana. Solo atiendo 3 horas. Máximo 4 o 5 pacientes. A veces veo un solo paciente, a veces 2, a veces 3. Pero hasta 4 o 5 máximo. Tomo precauciones para no tener mucho contacto con la gente. ¿Sí? Y en la consulta entra el paciente y lo siento o hago que se siente a 2 metros de mí. La consulta en 15 o 20 minutos hay que hacerla. O sea, directamente al grano. Ya no es como antes, que a mí me gustaba demorarme y preguntarle por diferentes cosas de su salud. No, ahora es cómo se llama, su nombre, unos datos en la historia clínica. ¿Por qué viene? Dice el paciente, me duelen las rodillas, acuestes allá, examino rodillas y eso puede ser una artrosis, tráigame una radiografía de rodillas y le voy a mandar esto mientras vuelve. Chao. O sea, eso es tomar precauciones. Eso quiere decir que ve el peligro, el prudente, y se esconde. A veces en la fila de un supermercado. Lo he hecho unas 2 veces. Me hago a 2 metros del siguiente. Y muchas veces han llegado, muchas veces no, unas 2 veces han llegado personas y se me han acercado a menos de 1 metro. Inicialmente me corro un poco, pero si veo que se corren y quedan a menos de 1 metro mío, me salgo de la fila. Prefiero ir a comprar a otro sitio, prefiero irme a la cola, como decimos acá. Eso es tomar precauciones. No lo está haciendo la gente en Colombia. Ni en ningún país lo han hecho, ni lo hicieron. ¿Ya? Especialmente los jóvenes. Porque los jóvenes piensan que a ellos no les va a dar. Es que el contagio lo puede tener cualquier persona, hasta los niños son contagiados. A lo que se refiere el presidente Duque, el presidente de Colombia, cuando todos los días sale en televisión y dice el 70% de las personas son mayores de 70 años. A esos son los que tenemos que cuidar. Y los mayores de 60 años que tengan comorbilidades, o sea, patologías previas o existencias anteriores, o sea, enfermedades en esa edad de 60 a 69, diabetes, etcétera, etcétera. Pero comete un error, porque siempre enfatiza que el 70 es el que se puede complicar. Los mayores de 60 años en adelante, hasta los 100 años, que esos son los que se complican. Eso no es cierto. Hay un 30% de jóvenes que se han complicado y se han muerto. En Colombia han muerto varios médicos muy jóvenes. Pero entonces la gente va a decir, pero son médicos, están en contacto diariamente con los pacientes infectados. No, también hay personas que no eran enfermos de nada, jóvenes y han muerto. Hay que hacer énfasis también en eso. Bueno, entonces,
Dice Proverbios 27:12, pero los simples pasan y se llevan el daño. Y otras versiones de la Biblia en ese texto mencionan los incautos, los ingenuos, los imprudentes, los insensatos siguen adelante, no evitan los riesgos y reciben el daño. Pagan o sufren las consecuencias. Como decimos en Colombia, tome pa' que lleve. Pero aquí viene el texto referente al título de este mensaje, que me encanta. Salmos capítulo 39, versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo o como las mulas, dice la Reina Valera contemporánea. ¿Qué es un mulo? Una bestia, un animal. El mulo resulta del cruce entre una yegua, o sea, la hembra del caballo, y un burro, o sea, un asno. El mulo, entonces recuérdenlo, resulta del cruce entre el burro y una yegua. También puede suceder el caso de un caballo y una burra. En ese caso es lo que denominan burdégano. Búsquenlo en Google. Burdégano. Bueno, no vamos a hablar de medicina veterinaria ni de zoología. No seas como el caballo o el mulo, o las mulas, que no tienen entendimiento. Otra versión dice no tienen discernimiento. No obedecen, dice otra. Son tercos, el caballo y el mulo son tercos y no aprenden. Decimos en Colombia y en muchas partes del mundo, ese famoso dicho, más terco que una mula. Enfatizo, como el mulo que no tiene entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con el freno, porque si no, no se acercan a ti. Otras versiones dicen, tienen que ser sujetos, el caballo y el mulo, con la brida, con la rienda y con el freno, porque si no, no se pueden dominar, no podemos controlarlos. Tal como ocurrió aquí en Colombia, que el gobierno decretó 3 días sin IVA, o sea, sin el impuesto del valor agregado, que es del 19%. Dijo, pueden hacer compras de electrodomésticos, televisores, lavadoras, ropa, no sé qué, sin ese impuesto. Y la gente se fue. En algunas partes parecían como locos. En televisión salieron imágenes en Cali. Se me pareció a eso, mejor dicho. En Cali abrieron las puertas de un almacén y entró la gente como una estampida de animales. ¿Sí? Una manada de animales, créanme. Me disculpan que sea tan fuerte en mis apreciaciones, pero es que hay que ser así porque si no la gente sigue cometiendo los errores. No se podían controlar. Nadie los pudo controlar. ¿Ven? Pero hay algo muy importante que mencionar ahí. Ese día ya se confirmó que salieron, creo que fue en Cali exactamente, 5 contagiados por el nuevo coronavirus. Lo que pasa es que estaban en cuarentena y el diagnóstico no había sido confirmado, el resultado no había salido. Sin embargo, ellos salieron a hacer compras. Días después
Salió el resultado y eran positivos para el COVID-19. ¿Se imaginan cuántas personas se contagiaron con esos 5? Es que se veía a la gente haciendo fila, pero no guardaban los 2 metros de distancia. Hubo sitios en el supermercado donde estaban apiñados, totalmente cercanos, menos de 1 metro, sin tapabocas. ¿Cuántos se alcanzaron a contagiar por esos 5? Y por los otros que no se pudieron comprobar, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que no se vio pobreza por ninguna parte. Salieron 6 millones de personas a comprar. Está bien si los que salen son ricos y bueno, si quieren comprar un avión, que compren un avión, pero no sé si todos los 6 millones eran ricos, ¿no? Pobreza no se vio. Y la mayoría dicen que pagaron con tarjeta de crédito. Entonces, si uno tuviera un poco de entendimiento, o como leímos ahorita, como el mulo que no tienen entendimiento, y dice otra versión, no tienen discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es esa capacidad que tenemos para diferenciar o distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ese es el discernimiento, esa capacidad para ver claramente las cosas. Entonces, si esa gente tuviera un poquito de discernimiento, de entendimiento, de inteligencia, porque en la Biblia el entendimiento a veces utilizan la palabra inteligencia. Y todo eso está resumido en la sabiduría. Si todos tuvieran sabiduría, se hubieran dado cuenta que los beneficiados son los bancos por la utilización de tantas tarjetas de crédito. Ellos van a ganar ahí muchos intereses. Entonces muchas personas llegaron y tarjeta de crédito, pongámoslo a 36 meses. El banco les va a cobrar en esos 36 meses unos intereses altos que van a salir más altos o más caros que lo que se ahorraron en el IVA, en el impuesto del IVA. Ahí van a pagar lo que se ahorraron en la compra. Bueno. Salmos capítulo 73, versículo 22. Dice, tan torpe era yo, tan necio, tan testarudo, tan tosudo, dicen en otras partes, tan terco, ¿no? Tan ignorante, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y otra versión dice, en tu presencia me porté como un animal sin entendimiento. A mí me encanta cuando la Biblia nos da duro, con términos que no nos agradan. Actuamos como bestias, como animales sin entendimiento. Nos compara con el mulo, como las mulas. ¿Ya? Entonces, veamos, un comentario lo hago más adelante. Salmos 49, 20. Sigue hablando sobre la falta de entendimiento. Dice, el hombre que está en honra, o sea, que vive con honores, y no entiende. Y otra versión de la Biblia dice, el hombre en su vanagloria, o sea, esa persona que se vanagloria de todas las cosas que tiene, de sus riquezas, que se vanagloria de cualquier cosa. Dice, pero sin entendimiento,
es semejante a las bestias, a los animales que perecen. Digámoslo como dice el texto de Salmos 32:9. Es semejante a las mulas. Si no tiene entendimiento, acabamos de leer que el mulo no tiene entendimiento. ¿Ya? Y aquí nos dice la palabra de Dios algo hermoso para cuando somos así. Salmos 32:8 dice Dios, te haré entender. Yo voy a hacer que entiendas, dice otra versión. Cuando uno lee esas palabras, o yo las interpreto que me está diciendo, yo te voy a hacer entender a las buenas o a las malas. Y eso es muy cierto. A mí, Dios, a mí personalmente, me hizo entender a los coñazos, como digo yo, a las patadas, a los puños, a los coñazos. O sea, me hizo contra el suelo así, me restregó contra el piso, hasta que me hizo entender. Y aún hoy, todavía trata uno de como sacar la cabeza, ¿no? Todavía patalea, como decimos en Colombia. Te haré entender y te enseñaré o te mostraré el camino en que debes andar. Te voy a enseñar cómo debes portarte, dice otra versión. Sobre ti fijaré mis ojos. Y otras versiones dicen, te estaré observando. No te voy a quitar mis ojos de encima. O sea, cuando el Señor llama a alguien, a las buenas o a las malas, es mejor a las buenas, que no les toque pasar lo que yo pasé por ser como las mulas, sin entendimiento. La gente no ha dimensionado. O sea, la gente no se ha percatado de lo que está sucediendo. Aquí en Colombia todos los días están aumentando los contagios y el número de muertos en los últimos días ya van unos 4 días que ya pasan de 150 muertos diarios, y eso que apenas vamos comenzando la subida. Por eso es que a veces les digo, yo digo, pero ¿por qué comenzar a reactivar toda la economía? Porque estoy de acuerdo en que se reactive la economía, pero lo he dicho varias veces, gradualmente, despacio, piano, piano, piano. Pero no así que casi todo el mundo a la calle, sin haber superado el pico, sin haber esperado que la curva comience a descender. Al menos los otros países, aunque también han actuado mal, Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, también han actuado mal. Pero al menos comenzaron la reactivación económica después de que ya habían superado el pico, ¿no? O al menos eso dicen. Pero aquí que no hemos llegado al pico. ¿Ya? Y fíjense que Alemania, en China, en España, Corea del Sur, en la Florida, tuvieron que echarse para atrás en muchas cosas. En la Florida tuvieron que cerrar las playas. Ya, definitivo, porque todos los días presentando 35.000, 40.000 casos de contagios. Y fue debido a eso. En China, colegios, escuelas, universidades para adentro otra vez.
Y en Alemania están haciendo algunos cierres también. O sea, es mejor, hubiera sido mejor, despacio, y no que de pronto otra vez encerrados cuando llegue el verdadero remesón. Entonces los países han actuado mal. Y por eso este texto, Deuteronomio capítulo 32, versículo 28, dice la Reina Valera contemporánea: porque son una nación carente de buen juicio y no tienen capacidad de entendimiento. Son una nación que no tienen cordura, buen juicio, entendimiento, inteligencia, raciocinio, sabiduría. Y no tienen capacidad de entendimiento. La Biblia de las Américas, en esa última parte dice, no hay en ellos inteligencia. Repito, refiriéndose a las naciones, no a los países. La Nueva Versión Internacional dice, carecen de discernimiento. Traducción en lenguaje actual, es la que más me gusta, porque a mí me gusta cuando nos dan duro en la cabeza. Dice, son tan tontos que no entienden. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Mire lo que nos dice el Señor, en lo que nos insiste. Pablo diciéndole a la gente en Éfeso, ¿no? Esto digo y requiero, les encargo, les insisto en el nombre del Señor, que ya no anden o no se conduzcan como los gentiles. O sea, ya no vivan más como los paganos, dice otra versión. Como la gente sin Dios, dice otra. Que andan en la vanidad. ¿Que andan en la qué? En la vanidad. En la superficialidad de su mente. O sea, viven de acuerdo a su mente vacía, llena de pensamientos inútiles y criterios equivocados. O sea, sin discernimiento. Sin esa capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Una mente vacía. Una mente llena de pensamientos inútiles. Una mente superficial. Como esa en plena pandemia, salir a comprar cosas suntuosas. Un televisor de no sé cuántas pulgadas, 2,5 millones, 3 millones de pesos. ¿Ven? Y sigue diciendo el versículo 18, refiriéndose a esos que viven en la vanidad o en la superficialidad de su mente. Dice, y tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, tienen la mente llena de oscuridad. Su mente, su entendimiento está en tinieblas. Ajenos, o sea, excluidos, alejados o separados de la vida que viene de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, porque cerraron su mente y por la dureza de su corazón. Entonces, es que hay que tener el entendimiento entenebrecido. Tiene que estar la mente llena de oscuridad, la mente en tinieblas, para salir uno a semejante riesgo en ese día sin IVA. Pero no solamente el día sin IVA, como anda la gente hoy por las calles, sin tapabocas, sin guardar la distancia de 2 metros.
no se lavan las manos en forma permanente. Eso es tener la mente en tinieblas. Y ni se diga toda esa gente que ahora está haciendo fiestas clandestinas. Todos los fines de semana salen en televisión unas escenas grotescas. La gente borracha, los descubren con drogas, con armas, bueno, mejor dicho, haciendo unos escándalos tremendos. Y desafortunadamente, aquí en Colombia, este mes de junio fueron 3 puentes festivos seguidos. Hoy es lunes festivo o feriado, como dicen en otras partes. Y la gente sin entendimiento también, ¿quiénes? Todos esos que llega al puente y desde el jueves o viernes empiezan a viajar a otros municipios. Y empiezan como los niños, a evadir los peajes, ¿sí? A evadir los retenes, a pasarse por las vías alternas, vías terciarias, por trochas, por donde sea, pero como niños que están jugando, como niños pícaros, ya unos bolsones viejos, todavía con esas bobadas. Y a mí me molesta cuando en los medios de comunicación salen los presentadores, los periodistas, a dar recomendaciones. Por favor, no conduzcan embriagados. No conduzcan a gran velocidad. Por favor, no salgan de Bogotá o de ninguna ciudad hacia los pueblos vecinos a pasar el puente. Les rogamos que... Yo a veces me siento como retardado mental, la verdad. Que le tengan que decir a uno cosas que son de una lógica elemental. Yo tengo que cuidarme y tengo que pensar en lo demás. Pero eso es falta de entendimiento. Eso es actuar como las mulas. Y no se vayan a molestar conmigo porque lo está diciendo de la palabra de Dios. Que actuamos como las mulas. Y eso, la verdad, es falta de sabiduría. Porque es que, volviendo al tema del día sin IVA, eso es falta de sabiduría. Ir a meterse allá, entre toda esa muchedumbre, sin pensar en el peligro del contagio con el virus. Pero también es falta de sabiduría ir a gastar el dinero que no tienen. No todos, pero muchos de los que había allá son personas que no son adineradas. Hace poco le dije a mi esposa, sería bueno que cruzaran la información de los que reciben todos esos subsidios y que les llevan mercados a la casa y que les dan ¿qué? Todo eso del adulto mayor. No estoy en contra de que les den a los que lo necesitan, pero me estoy refiriendo a los que les dan todas esas ayudas. Familias en acción y que no sé qué, y que mercados y plata para allí, plata para acá, los subsidian con eso. Y sin embargo, allá estaban gastándose el equivalente a $1,000, $1,500. 2 televisores, una lavadora. Podían comprar 3 cosas. ¿Ven? Y cruzar la información, porque toda esa gente que fue a comprar allá
Eso es con datos, ¿no? Cédula y dirección, eso quedan todos los datos. Y cruzarla con los de los subsidios. Y verán cómo se llevarían sorpresas. ¿Y quién es el que bloquea ese entendimiento? La Biblia nos lo dice muy claramente. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ¿no? Y ya sabemos a cuál Dios se refiere, a Satanás. El Dios de este mundo ha cegado o nublado el entendimiento. O sea, ha nublado o bloqueado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen exacta de Dios, para que no los ilumine, para que no vean el resplandor de la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero está refiriendo a los incrédulos. Entonces, yo me pongo a analizar y especulo, ¿no? Son especulaciones mías. La mayoría de los que hay allá son incrédulos, de los que hacen todas esas conductas inapropiadas, lo de viajar, los puentes, lo del día sin IVA, los que andan por la calle irresponsablemente sin tapabocas y sin guardar ningún cuidado. Yo pienso que son incrédulos, porque un cristiano verdadero que tiene sabiduría de lo alto, pues no va a hacer eso, ¿no? Así, yo pienso eso. Los incrédulos son los que no tienen esa sabiduría. ¿Ya? Y porque soy un verdadero cristiano, pues Satanás tampoco puede cegar, nublar o bloquear mi mente, mi entendimiento. Porque si soy un cristiano verdadero, él no puede tocarme. Y así lo dice la palabra, ¿no? Job capítulo 12, versículo 24. Este texto es maravilloso. Aquí ya está hablando de Dios, del Dios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Job 12, 24. Me expreso así para diferenciarlo del texto anterior, ¿no? Y va a hablar de cómo están actuando los presidentes de las diferentes naciones, que no solamente en Colombia, en todos los países han actuado mal y están actuando mal. ¿Ya? Están pensando más, digamos, en un 80% en el dinero, en el billete, cash, la guita, el billullo. Están pensando más en eso y un 20% en la salud. Yo cuando oigo al ministro de Salud en Colombia y al presidente, yo veo que ellos se sienten tranquilos porque desde que lleguen bastantes ventiladores, ya con eso está solucionado el problema. Job 12:24, mire esta hermosura. Él quita el entendimiento, se refiere a Dios. Él quita el entendimiento, entorpece el juicio de los gobernantes de la tierra. Como dicen otras versiones, les quita la inteligencia a los líderes del mundo. Anula la reflexión de los jefes de un país. Y los hace vagar como por un yermo sin camino. O sea, los hace perder el rumbo en el desierto sin senderos. A mí me gusta esa parte poética de la palabra de Dios.
Hace que se pierdan en un desierto sin salida y que se metan en el caos. Permite que los gobernantes olviden su sabiduría para que no sepan qué hacer. Él les quita el entendimiento a los gobernantes de la tierra. Porque si no, no se explicaría uno por qué hacen muchas cosas. Pero también porque son gobernantes que no tienen a Dios en su vida. Es que cuando uno tiene a Dios en su vida, y lo digo por mí, a mí incluso les voy a mí me gusta hablar mal de mí, de cómo fui. Yo tenía una fama de chifloreto, o sea, de loco, tremenda, hace años. Todavía a veces me salen así como cositas de chifloreto, pero son pasables. Bueno, y entonces sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Lo contrario de Salomón. El rey Salomón, ¿qué pidió? ¿Qué le pidió a Dios? Sabiduría, porque es que si uno tiene sabiduría de lo alto, ¿no? No sabiduría esta terrenal de esta pecueca, sabiduría pecueca, esta terrenal, perdónenme que sea así. A mí me gusta hablar con términos crudos, duros, que lo hagan a uno reaccionar. Sabiduría de lo alto. Uno con sabiduría de lo alto lo tiene todo. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. No primera de Reyes, como dice la gente, ¿no? Porque no es una carta, es un libro. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que pide. Dice, da, o sea, concede a tu siervo un corazón entendido. Te pido que me des una mente con mucho entendimiento. Dame sabiduría. Eso es lo que hay que pedir todos los días. Para juzgar o gobernar a tu pueblo y para discernir. Esa palabrita me encanta. Para discernir, o sea, distinguir, diferenciar, entender, comprender. Analizar. Y poder diferenciar, insisto, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Incluso hay un don que es el discernimiento de espíritus. Y hablando de la parte espiritual, no es el caso, pero mencionémoslo. Cuando yo tengo discernimiento espiritual y discierno si un predicador, un pastor, es de Dios o no, si me está echando carreta o no, si es un vividor o no. Para juzgar o gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, ahí lo dice claramente el texto, entre el bien y el mal, dice otra versión. Porque ¿quién podrá o quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande o tan numeroso? Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo. No se adapten a las formas de este mundo. No imiten ni adopten las conductas ni las costumbres de este mundo. Les estoy diciendo, como dicen las diferentes versiones, no se amolden al mundo actual. No vivan ya según los criterios o modelos del tiempo presente. No vivan como todo el mundo.
Eso es lo que hablan los psicólogos de la Tierra. Estaba en la Biblia eso ya hace miles de años. Los coaches emplean mucho este texto. Ellos no dicen que es bíblico, sino que lo dicen con otras palabras y la gente piensa que es un coach, un psicólogo con mucho conocimiento. No, eso está en la Biblia. Entonces, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense. Tienen que transformarse. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de su entendimiento. Tiene que haber una transformación. Hay que renovar la mente, dice otra versión. Hay que renovar la mente. La versión Dios habla hoy, me encanta como dice, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar. Este texto se emplea para el arrepentimiento, les digo de una vez. La palabra metanoia, arrepentimiento, es un cambio de mente. Metanoia, arrepentimiento, cambio de mente. Algunos predicadores ustedes van a escuchar que dicen que es dar un giro de 180 grados en su vida. ¿Sí? Eso es arrepentirse. Pero exactamente, meta es más allá de, noia es nous, mente. Es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Se está refiriendo a la parte al arrepentimiento, pero lo tomamos, lo adaptamos para el tema que estamos viendo. Y los psicólogos dicen eso, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Los motivadores de la conducta, todos esos. Eso está en la Biblia. No se pongan a pagarle allá 200,000 por una entrada a un tipo de esos. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, dice otra. Personas nuevas es cuando usted nace de nuevo, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Viene un cambio de mente, porque ya tenemos la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo comienza a darnos sabiduría de lo alto. Para que comprueben, o sea, verifiquen, lleguen a conocer o a entender cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, hay que renovar la mente. Yo amo todas estas cosas de la palabra de Dios. Todo esto que dice la palabra de Dios. Yo de verdad que los invito. Estudienla, profundicen. ¿Ya? Escudriñen la Biblia. Busquen allá en lo profundo todas estas riquezas. Es que son tesoros. Algún día les cuento mi vida. No me la van a creer. Y fue gracias a la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. La bondad de Dios. ¿Ya? Que yo estoy aquí. Y hoy vivo una vida muy tranquila, en paz, con calma, quietud, sosiego, relajamiento, en reposo, descanso. Puedo estar en medio de esta pandemia y no se me da ni 5, no me da ni frío ni calor, se los digo. Porque Dios le da a uno una paz
que ni uno mismo entiende. Por eso el texto dice una paz que supera todo el entendimiento humano. Y Efesios 4:23 nos enfatiza en ese texto que acabamos de leer de Romanos 12:12. Efesios 4:23 dice: y renuévense en el espíritu de su mente. O sea, renueven su forma de pensar. O sea, hay que formatear la mente. Hay que cambiar el chip, para que hablemos en términos de la actualidad. Y renuévense en el espíritu de su mente, o sea, renueven las actitudes y los pensamientos de su mente, dice otra versión. Deben cambiar completamente su manera de pensar, dice otra versión. Pero eso no se cambia, primero no se cambia de la noche a la mañana. Segundo, usted tiene que nacer de nuevo. Tercero, vivir profundizando en la palabra de Dios. Cuarto, escuchar predicadores que les hablen la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Porque predicaciones ahí de esas de que tú eres el campeón y que vas a ser rico y que tú eres un príncipe y eres la princesa y que Dios es el dueño de las riquezas, entonces tú tendrás que ser rico. Para esa gracia vayan donde Jaime Duque Linares o Deepak Chopra. Falta de sabiduría. Salir a exponerse, no terminé esa parte cuando la estaba diciendo por hablar tanto. Salir a exponerse al virus e irse a gastar el dinero que no hay. Falta de sabiduría. Proverbios 3:5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, como dice otra versión. Por eso hay que leer varias versiones, queda más claro. No dependas de tu propio entendimiento. No confíes en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría. Yo me creía súper inteligentísimo y que era mejor dicho, el más sabio de la tierra, hace muchos años. Hasta hoy estoy adquiriendo un poquito de sabiduría. Y me da risa lo que yo pensaba de lo inteligente que yo era antes. Proverbios 19:8. El que adquiere entendimiento, el que busca la cordura, el que busca el equilibrio, ama su alma, ama su vida, se ama a sí mismo. Y el que guarda, o sea, el que cuida la inteligencia, la prudencia, el discernimiento, como dicen otras, hallará el bien. Hay una versión que dice: el que adquiere sabiduría y la obedece, vive muy bien. Otra versión dice: atesora el entendimiento y obtiene la recompensa. Y aquí nos dice lo que debemos hacer con nuestra mente, con nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, piensen, o sea, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, o sea, en lo respetable, en lo honorable, en todo lo justo, o sea, en lo recto, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es de buen nombre, o sea, de buena reputación.
Si hay algo que tenga alguna virtud o si hay algo digno de alabanza, o sea, digno de reconocimiento, si hay algo que elogiar o admirar, piensen en eso. Piensen en cosas excelentes, agradables, dignas de alabanza. Mantengan su mente ocupada en eso. Complemento con Colosenses 3:2. Dice, pongan la mirada, o sea, fijen su mente, dice otra versión, concentren su atención, ocupen la mente, dedíquense a pensar, dice otra, en las cosas de arriba. Concéntrense en las cosas del cielo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas del cielo. En lo que decía Filipenses 4:8. Piensen en todo lo que es verdadero, y lo único verdadero es eso. Lo único verdadero es el Señor Jesucristo. Él es la verdad absoluta. Él es el único verdadero. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Nos va a hablar a nosotros los cristianos. Les ruego o les suplico, hermanos, hablándole a los cristianos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, que se pongan de acuerdo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, que estén perfectamente unidos en un mismo pensamiento, en las mismas ideas y en un mismo parecer, o sea, en un mismo sentir. Que todos tengan la misma manera de pensar y el mismo propósito, porque es que ustedes ven, un grupo de cristianos piensa una cosa, otro grupo de cristianos piensa una cosa. No, hay que unificar la mente. Hay que practicar el entendimiento, la sabiduría. Job, capítulo 32, versículo 8, dice, ciertamente en el hombre, o sea, en todos nosotros, hay un espíritu. Este texto a veces lo malinterpretan. En nosotros hay un espíritu, ¿cierto? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el soplo del omnipotente, está hablando ya de otra cosa, el soplo del omnipotente, o sea, del todopoderoso, del Shaddai, lo hace que entienda. O sea, nos da entendimiento. Ese soplo del omnipotente, nosotros sabemos que cuando Él nos creó, dice que Él sopló. ¿Y nos dio qué? El hálito de vida. Pero aquí no está hablando de eso. El soplo del omnipotente se refiere al Espíritu Santo. ¿Quieren saber por qué? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo sopló sobre algunos? Dice que Él sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, es el aliento del Todopoderoso, el soplo del Omnipotente, el Espíritu Santo, el que da la sabiduría y hace que la gente entienda. O sea, lo que nos hace sabios es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque a veces hay gente que piensa que la sabiduría es por otras cosas. Y para terminar, Proverbios 4:7 nos dice, ante todo, adquiere sabiduría. La sabiduría es lo primero. Y por sobre todas las cosas, adquiere inteligencia, entendimiento, discernimiento, buen juicio antes que nada. El texto dice, y por sobre todas las cosas, adquiere inteligencia.
Hay otra versión de la Biblia que dice, y por sobre todas las cosas adquiere sabiduría y entendimiento. Con esto terminamos este mensaje del día de hoy. Lo que más deseo yo, se los digo con sinceridad, es que estos mensajes sirvan para que ustedes estudien la palabra profundamente, escudriñen la Biblia, las Sagradas Escrituras, y empiecen a encontrar todos esos tesoros, todas esas riquezas, todas esas joyas preciosas que se encuentran en la palabra de Dios. Que reflexionen sobre todo lo que lean, porque eso es lo que lo lleva a uno a cambiar su vida. Y, si Dios lo permite, nos veremos el próximo fin de semana con un nuevo tema. Como siempre les digo, los amo sinceramente como mis hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga.